Dios muchas veces puede detener la persecución, pero Él decide usarla para nuestra formación. En el reino de Dios es al revés, tal vez la satisfacción no va a ser en el momento. Dale a alguien gratificación o placer instantáneo sin ningún esfuerzo y se convertirá en un vicio, en una adicción. Nosotros pensamos que muchas veces Dios va a obrar de nuestra manera. ¿Y cuántas veces nos frustramos en la vida porque Dios no? Nosotros queremos los momentos de abundancia y de frutos y de viñas en nuestras vidas, pero sin los momentos del desierto. Hola familia de Vibe Podcast, bienvenidos hoy a este episodio, sea donde sea que nos estés viendo, escuchando. Es un honor para mí darte la bienvenida a nuestro episodio, a nuestro podcast con mi esposo. Bienvenidos. Hermoso. Gracias, bello, gracias por tus piropos diarios. Estás cumpliendo tu palabra. Estoy cumpliendo porque hay que piropear a la pareja. Hay que regar la plantita. Rieguen sus plantitas, rieguen a sus esposas. Tírale un mensaje. Un mensaje ahora mismo, mandale este episodio. Y esposa, si estás viendo esto, tu esposo te ama. Te valora, te respeta. Si te mandó este episodio es porque quiere que escuches esto. Juntos. Y la esposa Comiendo. también, ¿por qué no? A ver, los esposos también. No, vos sos la más hermosa del mundo mundial. Bueno, gracias. Es mi honor grabar episodios contigo. Gracias. No sería igual. Imagínate yo solo acá. No quería hacer Qué un episodio. Yo triste. siempre le digo a Seba, ¿por qué él tiene que hacer un episodio a veces solo? No. ¿Pero qué dice la gente? Yo no, ¿verdad? Pongan no en los comentarios. Pero bueno, No, pero gracias por felices. escucharnos. Bienvenidos a Vibe Podcast. Por ahí muchos dicen, ¿qué es esto? Bienvenidos a Volviendo a la Esencia, donde hablamos de la Biblia, de Dios. Te animamos a que puedas acompañarnos semanalmente. Cada viernes sale un nuevo episodio. Ay. Junto con los episodios salen las notas, que son con unos textos. Es un documento en PDF donde contiene aún más información de lo que hablamos acá y vamos a profundo. Eso está muy bueno. En la descripción de los videos de YouTube y en Spotify podés suscribirte, es gratis y te llega junto con el episodio, te llegan las notas también, ¿verdad? Es así mismo. Y diciendo eso, ¿qué ibas a decir vos? No A ver, quiero saber. No, iba a decir nomás de las notas. algo. Ah, ok, decilo. No, decir porque iba a decir nomás que hay gente que siempre pregunta si pueden tener las notas de todos los episodios. Y no, aclara eso es no cierto. lastimosamente, ojalá se pudiera, pero no se puede. Si te suscribís hoy, te llega, digamos, el de hoy. Claro, si te suscribes hoy a las notas, te va a llegar el de la semana que viene. Ándale, bueno, No el de hoy. Eso. Pero se va actualizando. Sí, no, es que tipo te llega 100 así notas de todo lo que todo. pasó. No, claro, no. sería mucho contenido. Sería No demasiado. sabrías qué hacer. No sabrías qué hacer. Pero bueno, hoy. Originalmente cuando prediqué este mensaje por primera vez, lo he titulado Cuervos y Viudas. ¿Ok? Ay. No cuervos y suegras. No, mentira. Cuervos y viudas, ¿ok? Ay, No. Dios mío. Amamos, Un saludo. amamos a las suegras. Yo amo a mi suegra. ¿Vos amas a tu suegra? Sí. Uf. La amas. No, sí, de verdad. Acá somos team amamos suegras. La verdad que Mi suegra es nos ha una tocado- bendición. Mi hermana Graciela. Mi hermana, le Mi digo. hermana, no es raro. Mi hermana Silvia también. Le quiero mucho. O sea que una vez hice un live con tu mamá de relación suegra-nuera. Tenés que hacer un Casi pod- peleamos en ese... No, mentira. ¿Cómo? No, mentira. Hablamos de la relación de suegra y nuera y... Está bueno, estuvo bueno, yo me Estuvo acuerdo. bueno, estuvo Cuando lindo. eran los lives de Cuando Instagram. era la época del live. Pero quiero contarte por qué Cuervos y viudas. Cuervos y Viudas. ¿Por qué así, verdad? Capaz, este no es el título que está en este video, en el podcast. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente. No sé si te pasó a vos, a mí me pasó, vos me contás, o a los que nos están mirando, que en mi vida muchas veces Dios hizo algo o permitió algo que yo no entendí para nada. ¿Te pasó o no? O sea, pasaste por algo que no sí, entendías. que no entendía y que Dios lo permitió en mi vida y yo quedé como, ¿por qué? O sea, no. Y uno trata de pensar, ok, seguro es por esto, pero hay casos que uno ni siquiera entiende por qué. Ujú. O muchas veces yo he tenido preguntas, muchas veces, que le he hecho a Dios y Dios no me respondió nada. O sea,
No me explicaba, no me decía, tranquilo, esto es por esto, o estoy haciendo esto. No te da respuestas. Dios no te responde y uno queda como, ¿cómo, Señor? O incluso más profundo. A veces hemos obedecido a órdenes de Dios y el resultado de nuestra obediencia parecía que hasta desobedecimos de lo difícil que se puso la situación. ¿Verdad? Porque uno dice, intenso. Si yo soy obediente a Dios, me va a ir bien. Pero tenemos que definir qué es bien. Porque nosotros pensamos, ok, si yo obedezco, pasa lo que en la escuela dominical toda mi vida me enseñaron. Al que obedece, le va bien. Al que desobedece, le va mal. Pero en la Biblia vemos un montón de hombres que obedecieron a Dios y le fue mal. Y uno dice, ¿cómo obedecer a Dios te va mal? Pero es que antibíblico. No, tenemos a Daniel. Daniel obedeció a Dios y él dijo, yo voy a seguir orando. Y por su obediencia terminó en un pozo. Sí, es cierto. ¿Verdad? Los mártires de la fe, por obedecer a Dios y no traicionar la fe y mantenerse, obedecían a Dios, terminaban en la cárcel. Entonces ahí uno dice, espera un poco, ¿cómo? A veces mi obediencia... Pablo, obedeciendo a Dios, llevando el evangelio, terminaba en las cárceles, golpeado. Golpeado. Muchísimos hombres que la obediencia en momentos te lleva por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque quiero recordarte esto. Muchas veces la obediencia no va a traer gratificación instantánea. Bien. ¿Qué es la gratificación instantánea? Lo que esta generación, y me incluyo, estamos adictos a eso, a la gratificación instantánea. Estos días estuve escuchando en un podcast donde hablaba de que lo peor que podemos hacernos a nosotros es darnos gratificación o placer instantáneo sin sacrificio. Él dice, dale a alguien gratificación o placer instantáneo sin ningún esfuerzo y se convertirá en un vicio, en una adicción. Porque eso es la adicción. Yeah. La adicción es una gratificación, un placer instantáneo y que no te costó nada. Ya, cierto. ¿Entendés? Eso puede ser una droga, puede ser alcohol, puede ser cigarrillo o puede ser el celular, las redes sociales. Es esto. Las redes sociales te dan gratificación instantánea sin sacrificio. No tienes que hacer nada, tienes que mover un dedo así. Que no es nada. Y tienes infinita cantidad de contenido que te están dando spikes de dopamina. Pum, pum, pum. Y esto te genera adicción. Pero la obediencia a Dios, la realidad es que muchas veces en el momento de obedecer no hay nada de gratificación instantánea. Yeah. Pero la obediencia a Dios siempre produce recompensa prolongada. A largo plazo. A largo plazo. Yeah. Y esa satisfacción supera por 1000 puntos a la gratificación instantánea. Qué increíble. ¿Verdad? La obediencia, la recompensa prolongada. Es cierto, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde yo hago algo, digamos, bueno, como una obediencia, y quiero mi recompensa ya. Claro. ¿Verdad? Pero muchas veces, como siempre decimos, con el reino de Dios es al revés. Tal vez la satisfacción no va a ser en el momento, pero me gustó eso, es una satisfacción a largo plazo, que si hoy estoy sembrando esto, bueno, esta obediencia, tengo la promesa de que voy a cosechar la bendición de Dios. Sí, entonces, fíjate, queremos adentrarnos en una historia de la Biblia que pasa exactamente esto que estamos hablando. Y es la historia del profeta Elías en Primera de Reyes 17. Es increíble lo que pasa en este capítulo. Pero básicamente te quiero resumir un poco de lo que está pasando. Un día Elías llega al rey Acab, que el rey Acab era uno de los reyes más perversos que Israel tuvo. No en tu contexto. Acab, rey súper perverso. Elías, profeta de Dios. Y Elías viene y le dice a Acab, te quiero decir algo. Por mi palabra no va a llover hasta que yo diga. Y dice, wow, o sea, qué locura, ¿no? Y sucedió. Ahora, él fue obediente a Dios. Fue y dio la palabra al rey, que no dije, esto me olvidé, pero el rey lo estaba buscando para matar, obviamente, porque lo odiaba. Entonces, él da esta palabra y después de dar la palabra, Dios le habla al profeta y le dice en el versículo 2 de Primera de Reyes 17, le dice, ve al oriente y escóndete junto al arroyo Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán, y bebe del arroyo y come de los que te den los cuervos,
porque yo les he ordenado que te lleven comida. Ahora, yo cuando leo esto, Wow. la primera pregunta que me hice fue esto. Si Dios tuvo el poder para que no llueva por 3 años y medio, por la palabra del profeta que él lo dijo, ¿acaso Dios no tenía poder para guardarle del rey Acab que no le mate? O sea, ¿acaso Dios no tenía poder para prohibir que el rey le toque a su profeta? Tenía, claro. Tenía totalmente, pero no decidió no hacerlo así. ¿Qué le dijo? Ahora corre por tu vida, Elías, y Elías. escondete. Encima el lugar donde le mandó a esconder no era un lugar fácil de llegar, era un lugar súper random. Era un lugar donde no había pueblo, no había ciudad. Era literal el fin de allá del fondo, como decimos, donde había apenas un arroyito y no había nada. No. Ahí Dios le manda a esconder. Entonces, Pobre Elías. claro, uno ve estas cosas y dice, espera, Dios, yo te fui obediente. O sea, yo fui con miedo, capaz, y le dije al rey que no va a llover y ahora me manda a esconder. Señor, matale a este rey. O sea, quítalo, hace algo, pero ¿por qué me tengo que esconder? Tomar agua de un arroyo y comer comida que cuervos me van a traer. Bien raro. Claro, entonces tú ves, su obediencia le llevó a un momento difícil. Sí. Pero aquí está lo primero que queremos explicarte hoy con esto. Que Dios muchas veces, puede detener la persecución, pero Él decide usarla para nuestra formación. Ok. Y entender Muy esto bueno. es vital en el caminar cristiano. Mm, ¿Por qué, mi amor? Porque muchas veces vamos a pasar por problemas y momentos difíciles, hasta incluso siendo obedientes. Pero debemos de entender que si estamos en una situación donde los zapatos apretan y Dios parece que no hace nada, no es que Él no está haciendo. Él está formándote porque tu formación es más valiosa que tu rescate en ese momento. ya. ¿Entendés? Uno puede decir, ¿pero cómo? Claro, y me encanta esto porque nuestras oraciones normalmente, la mayoría del tiempo, es Señor, líbrame de esto, que es obvio, Claro. no queremos no queremos pasar por pruebas, incluso en la Biblia lo dice muy bien, creo que, no me acuerdo ahora el versículo, pero creo que era Pablo o Juan, no me acuerdo, pero dice, alégrense cuando tengan que pasar por tribulaciones, sí. o sea, imagínate que te digan eso, Regocíjense. hey, estoy pasando por algo terrible, alégrate, hermano, o sea, Claro, ríete. claro, Uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque Dios está definitivamente formando algo en mí en este momento, que un momento, una temporada de paz no podría formar jamás. ¿Verdad? Y fíjate que ahora, más adelante, en el próximo capítulo de Primera de Reyes, entendemos por qué Dios permitió esto en la vida de Elías. ¿Por qué Ok. permitió este desierto? Fíjate que Dios siempre antes de usarte públicamente te va a formar en lo secreto, donde nadie te ve. Wow, muy Dios te va a bueno. trabajar en el desierto. Pero quiero que entiendas, aún en el desierto, aún en el arroyo Kerit, escucha esto, el Dios le mandó a Kerit. ¿Qué significa Kerit? La palabra Kerit significa cortar o separar. O sea, en otras palabras, es como aislarte a un lugar solitario. Dios lo cortó, lo aisló, lo Sí. separó del montón de gente. Ujú. Pero aún en ese lugar, esto es lo hermoso de Dios, Dios proveía de él agua y comida. O sea, Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó. Y esto es lo mismo para nosotros, que aún en el desierto más seco que estamos, la mano de Dios la vas a ver ahí. Wow. Y es muy loco esto pensar, amor, porque Dios dijo, cuervos te van a llevar comida de mañana y de tarde, de noche. Y uno dice, qué random. O sea, ¿por qué cuervos? Vamos a Porque, empezar por ver, ahí. Sí, ¿por qué cuervo y no sé, un águila? Claro, un águila, un animal lindo. No, el animal impuro. Un animal que para los israelitas era un animal ¿Verdad? impuro. Y a eso Dios usa para proveerle a Elías. Yo creo que lo que Dios está como hablando acá al heart, al corazón de Elías, era, Elías, yo no obro como vos pensás. Sí, Capaz Elías ahí está. estaba ahí, Señor, tú tenías que haberle cortado la cabeza a Capi. Y Dios, no. Te voy a llevar al desierto y encima te voy a proveer con cuervos. Como para decirle, Elías, mi manera de obrar, mi forma de ser Tal o la cual. manera en la cual yo obro es distinta a la que tú tienes en mente. Ey, pero sabes que tenemos que quedarnos, creo que un buen tiempo en este punto, porque
nosotros pensamos que muchas veces Dios va a obrar de nuestra manera. ¿Y cuántas veces nos frustramos en la vida porque Dios no actúa en la manera que yo quiero? Dios no hace lo que yo quiero y me enojo con Dios. Me frustro con Dios. Le dejo a Dios, dejo de seguir a Dios. Dios no hace lo que yo quiero. Tenemos un mensaje de eso, que es el mensaje de Matías. Sí. Que es, o sea, que no sé, cuando Dios no hace la forma que yo quiero que actúe, o no hace no sigue el patrón que yo quiero que siga, porque obvio, sus pensamientos son más altos que los míos. Sus caminos son mucho más altos. Pero nosotros a veces queremos encajonarle a Dios. Total. Dios hace esto con mi familia. Y Dios te dice, no voy a hacer de esa manera. Y de los lugares que tú menos piensas, como cuervos, Dios va a proveer ayuda. A veces uno dice, no, me va a ayudar fulano, va a venir la ayuda de aquí, No. Y Dios te va a venir a ayudar hasta de personas y de cosas que tú jamás pensarías, porque Dios puede usar a quien Él quiere. Pero lo que también Dios estaba formando en Elías no era solo... Habían dos cosas. Primero, quería que entienda que Dios obra de maneras misteriosas. Pero segundo, estaba formando en Elías algo que todos debemos de ser una prioridad en nuestra vida, que es la dependencia de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque uno lee esta historia y dice, qué lindo, le alimentaba. No, pero ponete en sus zapatos. O sea, imagínate que tu supervivencia venga de pájaros. O sea, eso está muy loco. Imagínate que tu existencia, amor, tu esperanza esté puesta en cuervos que te traigan la comida. O sea, si eso no genera dependencia en ti, yo ya no sé qué. O sea, imagínate a Elías, un día le trajeron a la mañana y pasaba el día, pasaba la tarde, llegaba la noche y no llegaban los cuervos. Y él tenía un hambre y él estaba ahí, Señor, mi comida. O sea, nunca me puse a pensar en eso, pero es cierto, imagínate. Me río porque es como que el humor de Dios. Claro, o sea, pero ¿qué estaba haciendo Dios? Formando su dependencia de Él, para que Él dependa solo del Señor. Porque eso es lo que hacen los desiertos. Increíble. Por eso te recuerdo hoy que la continua dependencia de Dios es la cualidad más importante que puedes desarrollar en tu caminar cristiano. Por eso en Filipenses el apóstol Pablo dijo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y ahí luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yeah. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. O sea, imagínate lo que él está diciendo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque he aprendido a depender de Dios, sea cual sea mi situación. Ahí está. Ese es el secreto, como dijiste, la continua dependencia. Ajá. Es la cualidad más grande que podemos desarrollar en nuestra vida, porque fíjate que la vida cristiana se trata de esto todo el tiempo. Dios constantemente te está empujando a situaciones intencionalmente para que tú digas, ya nadie me puede rescatar de aquí. O sea, necesito aprender a depender de Dios en todas las áreas de mi vida. Esta semana estaba leyendo un libro también que decía, Señor, dame un corazón tranquilo, un corazón que aprenda a descansar en ti, que aprenda, Señor, a refugiarme, no en las personas a mi alrededor que me pueden fallar, no en las circunstancias que van y vienen, no en las noticias que un día están buenas, otro día están negativas. Ayúdame a depender completamente en ti, Señor. Amén. Y fíjate que loco, según los teólogos, dicen que Elías estuvo aproximadamente 1 año. No. En el arroyo Kerit. No. O sea, imagínate un año. Eso. Sí, más o menos 1 año. Ahora vas a ver por qué. Porque luego de un tiempo, dice la Biblia, se secó el arroyo. Y vino la palabra del Señor a Elías en el versículo 9 y le dice, ok, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y atendé el humor de Dios. Y quédate allí porque yo he mandado a una viuda que te sustente. Ahí, en ese momento Elías ha dicho, Dios, vos me estás cargando. Oh, Señor, o sea, acabo de venir 1 año con cuervos, que es un símbolo de escasez, de pobreza, y ahora me estás diciendo que una viuda me va a sustentar. Y uno dice, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, te recuerdo que en la época de Elías, las viudas eran las más necesitadas de las ciudades. O sea, eran consideradas... Claro, no tenían proveedor, no tenían esposo, no tenían trabajo. O sea, vivían con las sobras de las sobras. Entonces, que te digan una viuda te va a sustentar, es como que te digan,
tranquilo, vete abajo del puente que un homeless o alguien como una persona de la calle te va a sustentar. Y vos decís, ¿cómo si no tienen? O sea, pero... No entendía nada el pobre Elías, claro, ¿qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba Dios trabajando en él? Fíjate qué interesante. Kerit, la palabra Kerit, el arroyo significaba cortar. O sea, le estaba cortando, le estaba aislando. Pero Sarepta, donde le mandó después de aislarle, significa refinar, fundir o probar por fuego. O sea, en otras palabras, lo aisló y luego lo probó. Lo pasó por fuego. Para mí la prueba no fue en el arroyo. Fue aquí con la viuda. Esta fue la prueba donde pasó por fuego el profeta Elías. ¿Por qué? Porque dicen que con la viuda él estuvo aproximadamente 2 años y medio. No. Por eso fue que no llovió 3 años y medio. 1 año en el Kerit y 2 años y medio con una viuda. Entonces imagínate, él llega junto a la viuda y le dice, oye, dame un poco de agua, le dice. Y cuando ella iba a sacar el agua, luego le dice, dame también un pan. Y mira lo que la viuda le responde. Le dice, vive el Señor tu Dios, le dice ella, sí, que no tengo pan. Y yo imagino a Elías diciendo, y sí, yo sabía que esto se venía. Solo tengo un puñado de harina de la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y mira qué triste su situación. Estoy recogiendo unos trozos de leña, la palabra literal es 2 trozos de leña, para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ah, no, ella ya estaba tipo... Ella estaba haciendo su última cena. Sí. Su última comida. Y llega el profeta con la que era su proveedora. O sea, y uno dice, pero ¿cómo me va a proveer esta mujer si no tiene nada? Está por morir. Habrán estado flacos, desnutridos, sí, porque si era su última comida y eran solo eso, imagínate la condición de esa viuda y de ese hijo. Entonces, pero dice que aún en ese momento, Dios estaba probando la fe de los dos en ese, y no solo de Elías, sino de ella. ¿Por qué? Porque él le dice, ok, no temas, le dijo, ve, haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y yo imagino a la viuda como... O sea, yo leo eso y digo, espera un poco, profeta Elías, te estás pasando. O sea, te está diciendo que no tiene comida y vos le estás diciendo, cociname a mí primero. ¿Cómo? O sea, ese es para ellos, ¿no? Claro. Pero el profeta Elías no es que él tenía hambre y no aguantaba y era egoísta y quería él comer primero. No. El profeta Elías, usado por Dios, estaba haciendo una prueba de fe en esta mujer. Ya. Para ver si esta mujer iba a poner su confianza en la tinaja de harina y el aceite o en la palabra del Señor. Porque Elías le dice, así te dice el Señor, no acabará la harina ni en la tinaja, ni se agotará el aceite hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Wow. Entonces, esta mujer, la Biblia también es muy interesante porque te está mostrando una paradoja acá, que Dios envió a Elías a una viuda de Sarepta. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, Sarepta no era Israel, no era Judá, era a las afueras, era un pueblo gentil. Luego Jesús habla de esta viuda en el Nuevo Testamento y dice, así como Dios no envió a ninguna viuda del propio pueblo de Dios, sino a una extranjera, para mostrar que una gentil tenía más fe que una viuda de la propia tierra de Israel. O sea, estaba mostrando que la salvación llega hasta los gentiles aquí. Claro. Y esta mujer pone su fe en las palabras del profeta y luego sabemos lo que pasa. Ella viene, prepara, le da y la comida se multiplica y por 2 años más o menos comen ella, él y Elías. O sea, imagínate qué tremenda historia eso, de ¿no? Provisión. De provisión y de cuidado. Y cómo Dios nos enseña constantemente, eso me vuelve otra vez, a depender de Él. No importa hoy cuál sea tus recursos, porque lo que me llama mucho la atención de esto es que dice, sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó. Como que muchas veces Dios permite que tu fuente de provisión se seque. Y eso significa, es tiempo de moverte. Amén. O sea, muchas veces cuando recursos en nuestras vidas se empiezan a reducir y tú dices, híjole, o sea, mi fuente de provisión, de donde es ¿cómo se dice? Mi provisión visual que yo puedo ver, este arroyo se está secando, porque él veía cómo el arroyo se secaba. Sí. Y él veía cómo la pobre viuda no tenía nada. Él veía reducción ahí del recurso, pero constantemente Dios le decía,
yo te voy a proveer. Y esa es la confianza que tenemos. No sé cuál sea hoy tu fuente visual de provisión. Tal vez una persona, una relación, puede ser algo que tú dices, hey, yo me proveo de esto, me proveo de esto, pero va a llegar un punto que como Dios siempre hace cuando estás aferrado a un lugar, porque me imagino que ya Elías se acostumbró en un año a tener agua constantemente y a tener comida, carne fresca todos los días, de mañana y tarde, y cuando ya se empezó a acomodar en su lugar, se empezó a secar y ya los cuervos no venían tan constantemente. Entonces muchas veces cuando Dios empieza a secar esos recursos y a reducir, es tiempo de moverse. Dios te dice, hey, movete, que se viene otra temporada ahora. Y Dios busca que lo pongamos primero a Él. Sí. Fíjate que siempre que decidimos poner primero a Dios, aún con lo poco que tienes, Él se encarga de que nunca te falte nada. Esto pasó con la viuda. Sí. Él le dijo, hazme la primera torta para mí. Y eso fue una prueba de fe, porque ella tuvo que ponerle primero a Él antes que a ella y a su hijo. Pero esto era una prueba que Dios nos pasa a nosotros todo el tiempo, que cuando tú y yo decidimos poner nuestra confianza en Él y lo ponemos primero a Él, podemos descansar de que el resto, como dice la Biblia, es añadidura. Él se encarga. Pero a veces nos metemos en las añadiduras y dejamos a Dios en segundo plano. Por eso ponerlo primero a Dios. Y queremos terminar con esto. La historia ahí no termina. En los próximos capítulos, Elías se enfrenta con la famosa victoria, que para mí es una historia más increíble de la Biblia, donde él desafía a 800 profetas. Ah, eso pasa después de esto. Sí, después de esto. A 800 profetas del rey Acab a hacer un championship, una competencia en vivo de quién tiene el verdadero Dios. Le dice, hagan su altar, pongan su animal, yo voy a hacer el mío, ustedes oren a su Dios, yo oro a mi Dios. El que responda con fuego, ese es Dios. Los otros oran toda la mañana, hasta el mediodía, hasta la tarde, ni una gota, nada. Él viene, ora al Señor, Elías una oración cortita y dice que cae un fuego del cielo que consume absolutamente todo, hasta el suelo, hasta el agua, porque él pidió que moje su sacrificio para que sea más difícil. Y uno ve esa historia y dice, wow, qué hombre de fe. ¿Verdad? Uno dice, Elías, yo quiero esa fe, Señor. Pero después yo miro y digo, ok, claro, ¿cómo no iba a tener fe y confianza en Dios si venía de 3 años y medio de depender de cuervos y viudas? ¿Entendés? O sea, ¿cómo su fe no iba a estar plena en el Señor si venía de 3 años y medio de depender de unos animales, de un arroyo y de una viuda que no tenía nada? ¿Me entiendes? Las pruebas del pasado fortalecieron su fe para las victorias del presente. Increíble eso. Y esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Las pruebas del ayer, los desiertos del ayer producen las victorias del hoy. Por eso la victoria que él tuvo contra esos profetas se dio en el Monte Carmelo. ¿Y por qué el Monte Carmelo? El Monte Carmelo es muy importante en la Biblia y uno de los significados de la palabra Carmelo quiere decir viñas o frutos, abundancia. En otras palabras, nosotros queremos los momentos de abundancia y de frutos y de viñas en nuestras vidas, pero sin los momentos del desierto. Claro. Y hoy quiero decirte que sin un Kerit, sin un Sarepta, no hay un Carmelo. El aislamiento y la prueba de fuego produce un Carmelo, produce una viña, un fruto en nuestras vidas. Claro, porque hoy en día vemos a tantas personas que tal vez decís, híjole, cómo Dios le usa a esa persona, o qué tremendo, mira el ministerio que tiene, mira cómo la fe que tiene, pero no vemos su sarepta, no vemos su Kerit, las cosas que pasó, los momentos donde como Dios le tuvo que refinar en la necesidad o pasar por momentos difíciles. Uno ve, mira, Dios le está usando a este tremendo hombre, pero estos son los momentos donde realmente uno aprende a depender de Dios completamente. Literal. Entonces, hoy queremos dejarte con esta palabra y que esto pueda confortar tu corazón. Si estás hoy en un Kerit o en un Sarepta, con cuervos y viudas, recordarte que esa prueba es para una mayor gloria de mañana. Se va a venir una victoria en tu vida y las pruebas del hoy están formando tu fe para las victorias del mañana. O sea, la victoria que vas a tener en unos años, tú necesitas una fe distinta a la fe que tienes hoy. Por eso Dios permite estas cosas. Wow. Así que animarte que puedas mirar a Cristo, recordarte que así como
Elías, nuestro mayor ejemplo es Cristo. Él fue el que pasó por la prueba más grande. Recordarnos que no hay un monte de los olivos sin un Gólgota. O sea, él pasó por el Gólgota, pasó por la muerte para después pararse en el monte de los olivos y volver un día y pisar ese lugar y triunfar sobre la muerte. Así que te animamos, mira hoy a Cristo, pon tu esperanza en Él. Recuerda que tu fe está siendo trabajada y probada. Y que tu proveedor, nuestro proveedor, sea donde sea hoy, sea cual sea tu temporada hoy, Amén. que puedes confiar en que Dios no te va a dejar sin Amén. esa provisión, de que Amén. sea como sea la manera, Dios va a ver la forma de poder proveerte, sea cual sea tu necesidad física, mental, espiritual, emocional también, ¿por qué no? Tenemos un Dios que provee. Amén. Buenísimo. Me encanta. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Hashtag. Yo tengo uno que va a confundir a todos los que no miraron. Bueno, y ese, a ver, tira ese. Porque yo siempre digo que los que están hasta acá son los meros meros. No, son los que escuchan hasta el los minuto meros 30. Meros. Los que quedan hasta acá son los ungidos del Señor. No. O sea, a los que se quedan hasta acá son los... Te demuestran ya que tienen fe. No, fe sobrenatural y el cielo Entonces, se les abre a esta gente. Amén. Wow, este es otro nivel de... Entonces, escucha esto. El hashtag es: sin Unquerit no hay Carmelo. Ay, Dios mío, sí. El que ve eso va a decir, ¿what? Pero los O que... sea, este es para entendidos. Para los que miraron. Sin un querit No hay un Carmelo. Bueno. Ahora ese. el tuyo, a ver. El Al tuyo más tuyo. simple. No, el mío es más simple. A ver. Hashtag Dios puede usar cuervos. Ah, ese está muy bueno. Ahí está. Me Entonces, gusta. entonces ese hashtag, el trasfondo de ese hashtag significa que Dios puede usar cualquier situación para Amén. demostrarme dependencia. Amén. Ahí. Wow, tremendo. Hashtag no soy un cuervo. No soy un cuervo. Bueno, imagínate si Dios usó cuervos, nos puede usar a nosotros. Sí, imagínate. Pero bueno, Ay, Dios gracias por mío. escucharnos hasta acá. Les mandamos un abrazo muy grande. Bendecimos sus vidas. Oramos por ustedes. Siempre estamos orando por ustedes. De verdad que sí. Que Eso es Cristo cierto. crezca en ustedes cada día más. Así que nos vemos la próxima semana, Acá familia. estaremos. Los queremos mucho. Chao, Chao. chao, chao.